un holding financiero con más de 65 años de historia en Latinoamérica. En Scandia México tenemos presencia en las principales ciudades de la República: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua. En Scandia somos experiencia, educación financiera, asesoría personalizada, expertos en crear futuros financieros. Nuestro propósito es lograr que millones de mexicanos vivan su libertad financiera. Así hemos avanzado y seguiremos construyendo futuros financieros sólidos. Más de 900,000 clientes. Más de 770 clientes corporativos administrando su caja de ahorro, fondo de ahorro y plan privado de pensiones. Más de 400 empleados. Más de 3.9 billones de dólares bajo administración. Más de 2,000 asesores expertos, trabajando de la mano contigo para vivir la vida que deseas, con soluciones adaptadas a tus necesidades. ¿Y tú, ya estás viviendo tu libertad financiera? En Scandia es posible. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Estamos justo por comenzar la etapa de declaraciones anuales en abril, y creo que es muy importante que para que tengamos contexto de lo que como clientes en Scandia podemos tener en cuestión de constancias para poder aplicar a nuestra declaración anual. Y para esto, pues qué mejor tener a nuestra CFO, la CFO de Scandia, Marian Marín. Bienvenida y gracias por acompañarme aquí en este webinar. Hola Alfredo, muchas gracias y feliz de estar aquí acompañándolos. Qué bueno, muchas gracias. Y pues bueno, comentaba que pues viene el tema de las declaraciones anuales en abril, ¿no? Y pues obviamente puede generar un poco de estrés, de ansiedad, y qué mejor que estar bien informados de qué es lo que tiene que pasar o qué sucede con las inversiones que tengo yo en Scandia como cliente. Y para esto, pues yo creo que los podemos ir llevando paso a paso con las 4 constancias que posiblemente puedes tener tú en Scandia. Aquí, a diferencia de cualquier gasto normal, que es una factura, le llaman factura, o sea, si yo tuve, no sé, por un honorario médico que yo pagué, pues tengo una factura, yo pido factura para meterla en mi declaración y demás. Todo lo que hablamos aquí en Scandia son constancias, es el término adecuado, que es un símil a la factura que va a estar reflejado en tu declaración anual. Y aquí tú puedes tener 4 y posiblemente no tengas más que una, o a lo mejor puedes tener las 4, pero es importante saber qué tienes en tus inversiones para que sepas cuántos tipos de constancias puedes tener. Y vamos a empezar con una de ellas. La primera de ellas, que se llama enajenación, constancia de enajenación. Y aquí, Marian, si nos puedes platicar, es un término medio rebuscado, ¿qué es enajenación? Ok, la constancia lo que es enajenación. La enajenación realmente es cuando uno vende acciones. Únicamente aplica para inversiones en acciones o fondos, obviamente, de inversión que atrás tienen acciones, ¿no? Entonces, únicamente aplica para inversiones en acciones. Y lo que se refiere a enajenación es cuando uno realiza una venta, ya sea para el retiro del dinero, ya sea para transferir a otro portafolio de inversión o fondo de inversión. Entonces, realmente enajenación es cuando uno vende, ¿ok? Okay. Es ese instrumento o eso que tiene atrás acciones o acciones en directo, ¿no? Habrá quien tiene acciones en directo también en algún lugar. Entonces aquí en nosotros yo podría tener un fondo de acciones como el SKRBMX, que es un fondo de nosotros de renta variable o de acciones. Y si yo tengo dinero ahí, ya sea que yo retiro para hacer frente a un gasto o yo cambio mi portafolio y este fondo lo vendo y compro otro de otro tipo, yo ya vendí, yo ya enajené. Esa es la enajenación. Así se le llama comúnmente el mundo de inversiones. En vez de vender, se le llama la enajenación y por eso se llama constancia de enajenación. Okay. ¿Y cómo pago yo impuestos ahí? O sea, ¿cuál es el tema? Porque esa constancia te va a reflejar un tema de pago de impuestos. Correcto. ¿Cuál es la regla de enajenación? Yo, a la hora de vender, que hice esta venta
para comprar un nuevo fondo de otro tipo, ¿qué tengo que pagar impuestos? Supongamos que tenía a lo mejor 100,000 pesos, o si quieres tú poner el ejemplo para poderle explicar a todo el público que está conectado. Ok, el cálculo que se hace es, tú tuviste un costo a la hora de entrar, así a ti las acciones te costaron, voy a inventar 100 pesos, ¿no? Lo que compraste del fondo, tú le invertiste 100 pesos, eso fue tu costo inicial al invertir en acciones, ¿ok? En el momento de vender, pues ya que son acciones, pueden tener fluctuaciones durante el tiempo, pueden subir y bajar, tú pudiste haber ganado y perdido durante el tiempo, ¿no? Pero en el momento de vender, tú en ese momento puede ser, puede que realices, porque ya la realizas, porque tú no tienes ni ganancias, cuando estás en acciones tú no tienes ni ganancias ni pérdidas siempre y cuando sigas invertido, ¿correcto? Es un valor de Correcto. mercado. Cuando realmente realizas tu ganancia o tu pérdida es en el momento de la enajenación o de la venta de esas acciones, ¿ok? Ajá. Entonces tú tienes un costo de adquisición de esas acciones que compraste. ¿A qué se refiere? Yo invertí 100 pesos. O sea, ¿cuánto le metiste? Eso fue lo que te costó. Y en el Ujú. momento que realizas la enajenación, entonces el cálculo que se hace es, bueno, ok, metiste 100, sacaste, un ejemplo, 150, tuviste una ganancia de 50 pesos. O puede pasar lo contrario, ¿no? Metiste 100, a la hora de sacar el dinero solo valían esas unidades del fondo 50 pesos, perdiste 50 pesos. Entonces, las acciones te pueden crear una ganancia o una pérdida, ¿ok? En las, entonces, eso es lo que se hace para calcular realmente tu ingreso de esa inversión, ¿ok? Pero no se hace durante el tiempo, únicamente se hace hasta que tú haces efectiva o esa ganancia o esa pérdida que es a la hora de la venta. Ok. Entonces supongamos que yo invertí 100,000 pesos en mi fondo de renta variable. Yo estuve un año sin hacer nada, no lo vendí y no le deposité más. Y a Ujú. veces subió, a veces bajó, subió, bajó, pero a la hora de vender, de los 100,000 pesos yo vendí 110. Ujú. Yo gané 10,000. De esos 10,000 que gané, ¿cuánto pago de impuestos? Bueno, depende, ya al final lo que cada quien pague de impuestos, obviamente depende de una cantidad de cosas, de los ingresos que tenga cada persona, obviamente, y de que si tuviste ganancias o pérdidas en otras inversiones que hayas tenido. En ese momento, a la hora de la venta, ajá, nosotros en Scandia tenemos la obligación de hacer una retención de impuestos, ¿ok? Una retención de impuestos puede decir que, no sé, la venta la hiciste en junio, a lo mejor no tienes obligación de hacer tu declaración anual hasta, obviamente, porque este tipo de constancias solo se mandan una vez al año, ajá, sino hasta tu declaración anual, ¿ok? Ok. Pero en ese momento se hace una retención del 10%. Las retenciones realmente no, a menos de que no hagas declaración anual o que o no lo quieras hacer, no se consideran las retenciones un impuesto definitivo, es un impuesto anticipado, ¿ok? Entonces, Candia ya pagó por ti el 10% de esa ganancia que tú tuviste por la venta de los 10,000 que ponías de ejemplo. Entonces Candia te va a retener el 10% que son 1,000, y tú eso lo tienes, eso va a aparecer porque estas constancias, lo que tienes que, además de ser un comprobante para ti, esto también se sube a Hacienda y entonces ahí vas a ver que Scandia ya pagó por ti parte de ese ISR, que es el 10% de la ganancia que obtuviste. Venga. Entonces, de los 100,000, gané 10,000 y 1,000 pesos. A la hora que vendí, ya Scandia me lo retuvo. Yo ya no tengo que hacer Correcto. nada. Scandia los va a mandar al SAT y mi constancia es mi comprobante, el comprobante que me da Scandia a mí de que ya se hizo todo este tema fiscal de enterar al SAT y entregarle los 1,000 pesos. Pero Correcto. creo que dices algo muy importante. No es un impuesto definitivo. No. O justo cuando te dije cuánto pagaría de impuestos, me dices, pues no sé, o sea, en este retengo el 10%, pero yo puedo tener a lo mejor otro fondo, otra inversión de renta variable que perdió y los puedo netear, pero eso es un tema que ya se tendrá que ver con el contador, ¿no? Seguramente. Correcto, correcto. A diferencia de otro tipo de instrumentos, aquí puede haber pérdida, ¿no? Y esa pérdida uno se la puede compensar con otros instrumentos que hayan pagado ISR nada más, este, en cuanto a las ganancias o pérdidas que haya tenido el total de las inversiones que tenga cada persona.
Venga, buenísimo. Entonces, haciendo un resumen de la enajenación. La enajenación quiere decir cuando yo vendo acciones, ya sea un Ujú. fondo de acciones, que aquí tenemos fondos de inversión, o acciones en directo, que esto les puede servir por si tienen alguna otra inversión. Entonces, yo vendo las acciones y ahí, cuando las vendí, yo generé una ganancia o una pérdida. Y la constancia de la enajenación es decirte eh, qué ganaste, qué perdiste, y fue lo que yo declaré con el SAT y que ya debe de estar dado de alta en el SAT o cuadrado en el SAT de ese tema, ¿no? Ahora, Correcto. si yo gané, en el ejemplo, 100,000 pesos, 10,000 pesos los gané, 1,000 pesos ya me lo retuvo Scandia. Cuando yo hice ese retiro o esa compra de otro fondo, yo no compré o no saqué 110,000 pesos, saqué 109,000 porque 1,000 ya se le dieron al SAT, ¿no? Entonces ahí el impuesto ya está retenido y es el reflejo, la constancia es el reflejo de lo que pasó con esa venta. Gané, Correcto. ya hay un impuesto retenido y está reflejado y ya está en el SAT. Y si perdí, pues le estamos avisando al SAT que tienes una pérdida, que eso lo pudieras usar con con alguna otra inversión de este tipo, si es que la que tienes, ¿no? Ujú. Venga, buenísimo. Oye, ya que estamos en renta variable o en acciones, pues hay otra constancia que se llama de dividendos, que tiene que ver con temas de renta variable. Pero platícame esto de dividendos, ¿qué es un dividendo? Ok, entonces cuando uno invierte en acciones, obviamente atrás hay una empresa, ¿no? Atrás uno invierte acciones de diferente tipo de empresas, pero pues normalmente pues son empresas privadas que uno invierte y uno tiene una acción, ¿no? Una acción que realmente es una inversión, pero uno obviamente está bueno, la venta primaria de esas acciones es como también se capitalizan las compañías. Entonces, las compañías suelen tener utilidades o pérdidas durante el año fiscal, ujú, y la compañía puede decretar un pago de dividendos. Entonces, todo mundo que tenga un pedacito de acción en un fondo o pues obviamente tiene derecho a ese pago de dividendos, ujú, que da la compañía y las reparte a todos sus accionistas, ya sean públicos o privados, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de ganancia que proviene, que no es un interés, que no es por una enajenación, sino porque hubo un pago. Ajá, entonces hubo un pago de dividendos que se reflejan también en las acciones y por lo mismo uno tiene una ganancia por ese pago de dividendos que reparten las compañías públicas. Ujú. Que estas compañías públicas en sí no todas reparten dividendos, unas No, sí, no todas ni otras tienen no. la obligación de hacerlo tampoco, aunque tengan Ajá, utilidades. Es decisión claro. de la compañía cuánto puede, porque a lo mejor necesitan invertir capital de trabajo o lo que quieras, ¿no? No todas lo hacen, y no tienen ninguna obligación de hacerlo, ni tampoco un monto definitivo, ¿no? Ok. Entonces, si yo por alguna razón tenía una acción o una acción en directo, que esa acción decidió repartir esos dividendos, que el dividendo es como repartir un poquito de las ganancias, como este Correcto, reparto de utilidades, que se correcto. tiene otro tema legal y obligatorio, que no nos vamos a meter, pero para hacer el símil, es ese dividendo, sí, cuando tú quieres repartir algo de esas utilidades, se le llama dividendo. Entonces, reparto ese dividendo a mis accionistas. Si yo tengo esa acción, a la hora que estoy recibiendo esos, no sé, a lo mejor 10,000 pesos, yo estoy recibiendo una ganancia extra que también, al ser este tema de renta variable, hay que reportar. De Ahora, acuerdo. si yo tengo un fondo de renta variable, que a lo mejor tiene adentro 20 acciones diferentes, o un portafolio de acciones, pues puede ser que 5, 10 o 15 me repartan dividendos, ¿no? Correcto. Ok, y aquí, ¿cuál es el tema en los dividendos? Cuando yo recibo dividendos, pago impuestos, me lo retienes, cambia, ¿cómo funciona en el pago de Sí, dividendos? igual que en la enajenación de acciones, Scandia retiene el 10% de ISR sobre el dividendo pagado, ¿ok? Esto obviamente es por ley, ¿no? Nosotros somos lo que le llaman solidarios en este aspecto, es yo pago una parte, yo te retengo, se lo pago al SAT, y al igual que la enajenación de acciones, es un pago anticipado, no es definitivo.
Puede que uno tenga que pagar más, puede que hubo gente que tenga que se le compense con algunas pérdidas o con unas deducciones o como sea, porque es una combinación de miles de cosas, ¿no? Este, pero Scandia en ese momento del pago de dividendo retiene el 10%. Entonces, obviamente, también estamos obligados a las personas que les retuvimos el 10% de ISR, estamos obligados a emitir esta constancia de dividendos que también se sube al SAT, ¿no? Para que cuando la persona haga su declaración anual le aparezca lo que Scandia ya le retuvo de esta parte de dividendos. Correcto. Entonces es muy similar a la de enajenación, nada más Muy que la de similar. enajenación puedes ganar o perder. Aquí la de dividendos es siempre y cuando una de las empresas que tienes dentro de tu fondo de renta variable te dé dividendos, tú esa ganancia, por decir, si ganaste, una empresa te dio 10,000 pesos de dividendos, tú ganaste 10,000 pesos. De Entonces, acuerdo, y aquí siempre es una ganancia, porque una pues son ganancia. pago de utilidades. Sí. Lo que puede estar curioso año con año es que un año no tengas constancia de dividendos, porque quiere decir que dentro de tu portafolio ninguna pagó y De otro acuerdo. año sí. O sea, no es una regla que siempre la vas a tener, pero aquí o no la tienes, no hay negativos, o no la tienes o tienes algo de constancia de dividendos. Y igual, si me pagaron 10,000 pesos de dividendos, pago 1,000, que es la retención provisional, que ya después en el SAT voy a ver mi impuesto definitivo, ¿no? Correcto. Buenísimo, entonces ya llevamos 2, enajenación, que es cuando vendo en renta variable, dividendos, que es cuando la empresa me reparte un poco de sus utilidades, opcionalmente me las da, y ahí yo lo tengo que declarar. En las dos, en la enajenación, estoy diciendo la constancia, es el documento que dice qué pasó y cómo se declaró al SAT, y en la de dividendos igualmente, qué pasó y cómo se declaró al SAT en tema de dividendos. Si no tengo constancias de estas, es porque no tuve en este año algo de renta variable que enajené. O sea, puede ser que sí tuve renta variable, pero nunca vendí nada. Correcto. O puede ser que te tuve renta variable y no dieron dividendos, ¿va? Ujú. Si tu portafolio es 100% conservador, no vas a tener nada de esto, ¿no? Porque eso no tiene renta variable, ¿no? Y De pues acuerdo. vámonos ahora a los conservadores. Hablando de los conservadores, si tengo un portafolio conservador que esté invertidos en instrumentos de deuda o de renta fija que le llaman, renta variable son las acciones, renta fija es los instrumentos de deuda. Estos tienen otro gravamen, otro tema, y la constancia se llama constancia de intereses, ¿no? No sé si nos puedas platicar en este esquema de constancia de intereses y de instrumentos de deuda, cómo trabajan estas constancias o el tipo de impuesto que hay que retener. Claro, a diferencia de los instrumentos en acciones, ¿no? Que pues van fluctuando durante el tiempo y mucho dependerá de en el momento que lo vendas, ¿no? Los instrumentos de deuda te dan un interés diario, ¿no? Uno compra un bono, uno compra un sete, uno compra, y ya, digo, algunos a descuento se compran, o sea, pero ya tienen una tasa fija, ¿no? Que está Uh-huh, garantizada hasta cierto punto, porque todo tiene su riesgo, pero uh-huh, durante el tiempo de esa inversión, ¿no? Esa diferencia, uno sí va teniendo una ganancia todos los días, ¿ok? Entonces, como eso ya es una ganancia que uno tuvo, aquí es diferente. Uno no necesita vender el instrumento para haber generado una ganancia y unos intereses de los instrumentos de deuda que estén en el portafolio o fondo que estemos invertidos, ¿no? uh-huh. Entonces, ahí sí, absolutamente todas las personas que tuvieron inversiones en instrumentos de deuda, todos los años van a recibir una constancia de intereses donde van a ver la ganancia que tuvo la persona por estar invertidos en esos instrumentos de deuda. Uh-huh. Y aquí, o sea, lo que entiendo es, yo estoy invertido en un instrumento de deuda y ahí sí hay un tema por más, aquí está curioso por el tema, y voy a hacer un paréntesis, porque en la deuda tú vas teniendo, o sea, tú tienes una promesa de cupón. Deuda es que tú estás prestándole a alguien que te debe, ¿no? Por eso se Ujú. llama deuda. Entonces le puedes prestar al gobierno, que son CETES, es lo más conocido,
o incluso a empresas privadas que emiten deuda y tú les prestas, ¿no? Y ellos te prometen, como lo podemos hacer tú y yo, ¿no, Mariano? Oye, préstame 10,000 pesos y te pago 1,000 al final de mes. Es un interés correcto. muy alto, pero puede ser nuestro deal, ¿no? Entonces tú haces ese tema en el mercado, hay instrumentos de deuda, pero puede ser que la valorización sí fluctúe y puede pagar negativo en un año, los de largo plazo, de 30 años, 15 años, puede ser que sí pague negativo, pero al final sí están generando estás dentro de una inversión. Entonces ahí pagas sobre el saldo promedio que tú tienes en ese año, ¿no? Correcto. Obviamente, lo que pasa es que los fondos de inversión se evalúan a mercado, ¿no? Exacto. Entonces, o sea, no es, o sea, si tú te quedas con un sete hasta el final, Uh-huh. o sea, compras un sete y te quedas hasta el final del sete, vas a tener la tasa que te prometieron, ¿correcto? Exacto. Pero Uh-huh. durante el año, como en épocas como ahorita o hace años que empezaron a subir las tasas, ¿no? Se evalúan a mercado diferente Uh-huh. porque los mercados, si están bajando las tasas y yo tengo un sete que lo compré a una tasa muy alta, no, pues la gente lo quiere, ¿no? O sea, Claro. quiere que yo lo venda porque yo tengo una garantía de una tasa mucho más alta, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de valoraciones de mercado, así oferta-demanda, ¿no? Hacen que el valor de mercado varíe. Entonces, sí puede haber una diferencia, ¿no? Que no haya yo recibido exactamente la tasa pactada de ese sete, ¿no? Durante el año, porque tiene sus variaciones a nivel mercado, pero sí generalmente pues son intereses, ¿no? Lo que te está dando ese instrumento. Venga. Y creo que vale la pena, ya que entramos a esto, hacer este paréntesis, vamos bien de tiempo, de explicar este tema de las tasas. Ujú. Eh, y creo que ahorita el ejemplo que dabas lo voy a aterrizar puntualmente. Imaginémonos que yo compré un CETE o un bono a 5 años, ¿no? Un instrumento de deuda a 5 años. Y la tasa que yo pacté en ese momento a la que lo compré es del 12%. Yo compré 10,000 pesos al 12%. Si yo me espero los 5 años, a mí me van a pagar el 5% anual y se acabó. Pero el tasarlo a mercado o el valor de mercado es lo que incluso pasa con nuestras casas que ni nos damos cuenta, De acuerdo. porque tú no te das cuenta cuánto vale tu casa más o menos, más que cuando la quieres vender, ¿no? O tu departamento, tu terreno, un bien inmueble. Pero aquí en el Inter haz de cuenta que te estén reflejando todos los días, tuvieras un tag afuera de tu propiedad y que te dijera cuánto vale ese día, ¿no? Entonces te volverías ahí medio loco de cuánto puedes subir o bajar. Aquí es igual. Entonces yo compro un instrumento a 5 años al 12% y pagué 10,000 pesos, ¿va? Y empiezan a bajar las tasas y ahorita en las subastas que hay o en el mercado que hay, ahora tú, Marian, quieres ir a comprar con 10,000 pesos el mismo a 5 años, pero ese a 5 años ahorita te está pagando el 10%, por poner un ejemplo, del 12 al 10, ¿va? Entonces el tuyo, si tú lo compras y ahora vamos tú y yo a vender porque necesitamos dinero y queremos vender nuestros títulos, tú vas a venderlo y vamos a venderlo ahí a un compañero de la oficina, ¿no? Se lo queremos vender y tú le vas a decir, oye, es que a mí me costó 10,000 pesos y paga el 9. Y yo voy a llegar, es que a mí me costó 10,000 pesos y paga el 12. Entonces, yo el mío no te lo voy a vender en 10,000, el mío te lo voy a vender en 11, porque Correcto. vas a ganar más, ¿no? Y la persona que te lo compra seguramente está dispuesto a pagarte un poquito más porque la tasa que va a recibir, Es mayor. aún con que le cobraste un poquito más, ¿no? Aún va a ser mayor de lo que hoy conseguiría en el mercado, ¿no? Exacto. Entonces, por eso dicen que en el largo plazo, en mediano y largo plazo, cuando las tasas bajan, tus rendimientos por tu evaluación de mercado van siendo mayores y cuando es al revés, las tasas van subiendo, que lo vivimos hace unos años, las tasas subían, pues los rendimientos bajaban, ¿no? Que ahí pasa lo contrario. Yo tengo un sete que lo compré al 5 y ahorita las tasas ya están al 7, pues o nadie me lo va a querer comprar o me lo va a querer comprar con un descuento muy fuerte, Sí, ¿no? lo tienes que rematar, ¿no? Que es el Correcto, término que conocemos correcto. coloquialmente.
Venga, y pues regresando un poquito a este tema, las constancias o estos instrumentos de deuda, ¿qué porcentaje es el que retenemos ahorita? Ok. Todos los instrumentos de deuda, absolutamente todos los instrumentos de deuda, obviamente si están exentos no, pero todos tienen una tasa que se retiene ya en la valorización del instrumento, ¿ok? Que ahorita está en 0.50% del Ujú, saldo promedio diario, ¿ok? exacto. Ajá, Entonces, absolutamente todos los instrumentos de deuda, por ley, tienen que retener un porcentaje que cambia cada año, o podría cambiar. Este año no cambió, normalmente cambia cada año y fluctúa, ujú, digo, hemos visto hasta del 1 y cacho por ciento sobre el saldo promedio. Esto fluctúa, cada año se declara una tasa de retención sobre los intereses que las personas reciban y lo que se retiene es sobre el saldo promedio diario que tuvieron las personas en los instrumentos de deuda. correcto. Sí, es el 0.50 y según yo esto se calcula o viene dentro del presupuesto que manda el gobierno. ¿Correcto? Lo hacen oficial, creo que el 1 de febrero de cada año en el Diario Oficial de la Federación, y viene este 0.50 que tuvimos para el año pasado, el 24, y para el 25 también es el 0.50. Normalmente es un spread entre la inflación y la tasa del Nominal y Banco la. de México. Ajá. Ujú. Y ahí viene una fórmula, ¿no? Que al final es una fórmula base, le pueden mover, creo que el año pasado y si hacen la fórmula, debería de haber quedado más alto, pero lo bajaron. Ahora, esto también, regresemos al impuesto provisional. Esto es provisional, no es definitivo. Entonces es No. una retención donde, pues si tú tienes también muchos ingresos por estos medios, pues vas a pagar más impuestos allá. Esto es nada más para que sepas cuánto es lo que se te retiene, ¿no? Y como bien decías al principio, si no tienes tú a lo mejor la obligación de hacer tu declaración, se te volverá definitivo, ¿no? O si no tienes más impuestos que declarar, no fueron muchos los rendimientos o los ingresos, pues ya no tendrías que declarar más sobre eso y se termina volviendo definitivo, pero eso ya en tu declaración, ¿no? Sí, correcto. Y además que la retención es sobre el saldo promedio, no necesariamente de las ganancias que obtuviste por el instrumento, ¿no? Entonces es una combinación y de muchos instrumentos que pudieras tener, ¿no? O las pérdidas que tuviste de otros. Entonces, sí, es un ISR provisional, como se dice, no es el definitivo, y así es el cálculo. Realmente, lo que uno tiene que pagar también tiene que ver con las tasas nominales y las reales que tienen este tipo de instrumentos. Correcto. Que eso ya es un tema de el pagar al final el impuesto definitivo, es un tema que ver con el contador. Nosotros como institución financiera no damos consejos fiscales, simplemente es una explicación de qué tiene la constancia, ¿no? En este caso, la constancia de intereses es el reflejo de lo que nosotros enteramos al SAT, que es la retención del 0.50% del saldo promedio que tuvo el instrumento de deuda o los instrumentos de deuda en los que estuviste invertido en el año, ¿no? Correcto, y esa es una parte importante que trae esta constancia, que es lo que le llaman interés real e interés nominal, ¿no? Ok. Pues 10 pesos es lo que gané, ¿no? Ujú, Pero eso es nominal, ¿ok? Quiere decir sin tomar en cuenta la pérdida que tuvo mi dinero por ujú, efectos de inflación, ¿ok? Entonces uno va a ver correcto. el interés nominal que generó mi inversión y además va a ver el interés real que generó mi inversión. ¿Qué es el Sí, interés real? Es el interés nominal y luego uno le quita la inflación durante el tiempo que uno estuvo invertido. Entonces, realmente, el SAT al final, aunque yo le hice un cálculo bueno, cada instrumento le retuvo el 0.5% sobre el saldo promedio, al final el SAT va a calcular el ISR definitivo de estos instrumentos, digamos que es lo único que tengo, ¿no? En mi declaración. ujú, No tengo sí, otras cosas, porque si no ya se complica, pero de estos instrumentos, ¿no? Entonces, del interés que tuve, le quita la inflación
y el SAT va a calcular el ISR definitivo sobre el interés real que yo recibí y obviamente tomar en cuenta cualquier retención que Scandia hizo y declaró que el cliente ya lo pagó. Correcto. Ahí lo que dices es, yo tengo un interés nominal y un interés real. Pero yo ya pagué un impuesto, ¿no? El punto 50. Entonces, Correcto. cuando hace este cálculo el SAT, puede decir, oye, Marian, tú tienes que pagar en impuesto definitivo a lo mejor 10,000 pesos de tus inversiones, pero ya te retuve 12, entonces te regreso 2. Ah, de O, te acuerdo, re- puede salir a favor o a pagar, cualquiera Ajá. de las dos, ¿no? O se te retuvieron 8, entonces pagas 2 Exacto, adicionales, ¿no? exacto. Ese es el definitivo. Y ahí, digamos que el provisional ahorita es del punto 50 y ya depende de esta diferencia. Y es muy difícil de calcular, no hay una formulita. ¿Por qué? Porque tú, Marian, puedes estar en súper corto plazo y a lo mejor tu interés es el año pasado, si fue tu interés real, va a tener una buena amplitud, un buen gap entre el real y el nominal, o más bien el real, arriba de inflación vas a ganar una buena cantidad, y a lo mejor yo estuve en largo plazo y el largo plazo no tuvo tan buenos rendimientos y a lo mejor incluso me regresa el SAT, ¿no? De acuerdo. Entonces no es una regla, nada más es estar invertido y estar atento que pues, la constancia que nos da Scandia es el reflejo del punto 50 y que puede ser que haya un impuesto un poco, o sea, a pagar más o se queda este definitivo o que nos pueda regresar incluso el SAT un De poco de lo que se acuerdo. retuvo. No, y no nada más tiene obviamente que ver con el instrumento y el interés que me dio, sino esa diferencia que exista entre las tasas de interés y la inflación, ¿no? Hemos Exacto. tenido, digo, no, meses, ¿no? ¿No? En meses hemos tenido, deflación, que es rarísimo, pero ha existido, ¿no? Entonces realmente mi interés fue muchísimo más grande porque hubo una deflación, porque no es lo normal es que hay inflación, me queda claro, Sí. pero ese gap que existe y esa diferencia que existe, que a veces es muy grande y a veces es muy pequeña entre las tasas de mercado y la inflación, también va a determinar el ISR que yo vaya a pagar. Correcto. Entonces, como resumen, un wrap-up de la de intereses, la constancia es un reflejo de lo que se nos retuvo del punto 50% para este año 2024, que es lo que vamos a declarar en abril. Es este punto 50 que se nos retuvo de instrumentos de deuda del 2024. Acuérdense, son retenciones provisionales. Eh, la de dividendos es pago ahí el 10% del dividendo que me haya dado, que me haya repartido, compartido la empresa en la que estuve invertido de renta variable. Y la de enajenaciones, siempre y cuando yo haya vendido un fondo de renta variable o de acciones, que yo lo haya vendido y en esa venta yo genero una ganancia, también pago el 10%, ¿no? Pues Correcto. vamos bien en esto y viene la otra constancia, que esta sí es diferente, porque no tiene mucho que ver con las inversiones, más bien con las aportaciones, y es una constancia de aportaciones que normalmente, o sea, la tenemos ligada al PPR, ¿no? Pues platícanos un poquito, Marian, estas constancias de aportaciones, ¿cómo funcionan, ¿no? Ya que es un poquito diferente. Ok, entonces, anualmente la suma de todas las aportaciones que yo haya realizado un plan personal de retiro o PPR, como le quieran decir, ya sea que la hayas hecho mensuales o una o tres o cinco, absolutamente todas. La suma de todas las aportaciones que uno realizó desde el 1 de enero, bueno, ese día no se puede, pero desde el 1 al 31 de diciembre, ajá, se suman y se le comunican al SAT que el cliente realizó un total de X aportaciones durante el año. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque obviamente en el PPR las aportaciones son deducibles de impuestos. ¿Qué quiere decir? Que esto me reduce la base gravable que yo tengo para pagar ISR. Es como si nunca hubiera ganado ese dinero, por decir algo, ¿no? No sé, yo gané 100,000 pesos durante el año de todos mis ingresos, pero le aporté 10,000 pesos a los PPRs
pues realmente el SAT va a decir, ok, entonces no ganaste 100,000 pesos, solo ganaste 90,000 porque 10,000 pesos, lo aportaste a tu PPR. Entonces, lo que te disminuye es la base gravable para pagar impuestos. Entonces, yo le tengo que comunicar al SAT cuántas aportaciones realizó el cliente, qué monto total de aportaciones realizó el cliente durante el año, para que el SAT pueda saber, y obviamente el cliente también, cuál es la base gravable total durante el año por la cual yo tengo que pagar impuestos como ingresos. Venga. Entonces, si yo tengo un PPR, un plan personal de retiro, que este es de un acuerdo que hago con el SAT, donde si yo ahorro para mi retiro, ellos me dan esta opción de deducir impuestos, ¿no? Mi retiro a los 65, pues yo empiezo a ahorrar ahorita para mis 65 años, que es muy bueno porque aparte en esa edad a lo mejor nadie me contrata ni nada y hay que tener un buen guardadito. Entonces me ayuda a mí a tener mi dinero para mi yo futuro y también me ayuda a deducir ahorita, ¿no? Y esta constancia de aportaciones es lo que le vamos a decir al SAT. ¿Sabes qué? Alfredo aportó 20,000 pesos en sus PPR, entonces eso redúceselos o dedúceselos de sus ingresos, ¿no? Que ahí creo que es un buen ejemplo, decir, oye, yo siempre uso números redondos, no es para facilidad. Gané 1,000,000 de pesos, aporté 100,000 pesos, entonces mi nuevo ingreso que le estoy diciendo al SAT es de 900,000. Correcto. Entonces ya calcularé mi tasa correspondiente de impuestos de 900, ¿va? Esto normalmente, hay un tema de que a lo mejor eso te puede hacer que bajes un escalón del porcentaje de impuestos. O sea, si estás pagando a lo mejor el 30, pues puede ser que eso te lleve a pagar el 28 en lo adicional. Pero para no hacerlo muy complicado, yo siempre les digo que calculen alrededor del 30%, es una base, no es la garantía de lo que vas a deducir, pero es una buena base de lo que tú puedes deducir. Es decir, yo aporto 100,000 pesos y el SAT muy probablemente me va a regresar algo alrededor de 30,000 pesos, ¿no? Correcto. Esa es la deducción. Y esta constancia de aportaciones es el reflejo de lo que nosotros le vamos a decir al SAT. Scandia le dice al SAT y le entera al SAT, el cliente aportó tanto y está reflejado en una constancia que es el comprobante para el cliente, ¿no? Y nada más para terminar de redondear, por el tema del producto, más que de la constancia, aquí puedes deducir el 10% de tus ingresos o hasta un tope de 198,000 redondeados el 2024, ¿va? Son 5 UMAs, la UMA va creciendo cada año, igual para febrero se da en el diario oficial y va creciendo cada año. Para el 2025 sube ya arriba de 200,000 pesos, pero para el año pasado 198 o el 10%. Es decir, yo gané 1,000,000, yo puedo deducir 100,000, que es el menor. No puedo irme a 198. Pero si gané 3 millones, no puedo pasar de 198. Esos son los topes. Entonces, si por alguna razón depositaste de más, no vamos a sacar una constancia por más de 198. Nosotros, como Scandia, no sabemos cuánto es tus ingresos. Entonces, si tus ingresos es 1,000,000, pero tú depositas 120, pues el SAT solo te va a aplicar la deducción a 100,000, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como usuarios no nos pasemos de nuestros topes legales para poder deducir y aprovechar esto lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, nos vamos con este wrap-up para pasar a preguntas, donde nos vamos. Enajenación. Yo tenía renta variable, vendo, y ahí pude haber perdido. Si perdí, pues es una constancia de pérdida, donde le reflejamos al SAT la pérdida, y eso lo puedo acreditar en otras inversiones o en otros años. Si gané, pues se va a retener el 10% de la ganancia. Si en el ejemplo que dábamos, invertí 100,000 pesos, gané 10,000, pago 1,000. Eso lo retiene Scandia, lo quita Scandia, se lo da al SAT y se da nuestra constancia, que es ese comprobante. Los dividendos es muy parecido, nada más que aquí es de lo que nos compartan las empresas
igual en renta variable, lo que nos comparten las empresas de sus utilidades, ¿no? Reparten dividendos y si yo gané 10,000 pesos, me depositaron 10,000 pesos, igual me retienen el 10%, que son 1,000 pesos. Eso lo retiene igual Scandia, se lo da al SAT y nos da nuestra constancia, que es el comprobante de esa retención. Luego nos vamos a intereses. La constancia de intereses es donde tú, al estar invertido acá en deuda o en renta fija, cuando tú estás invertido, se va a cobrar el 0.50 de tu saldo promedio de manera provisional, y ya en tu declaración el SAT te va a poder decir, oye, ¿sabes qué? Por el interés real que tú tuviste, que fue muy alto, me debes de pagar más, o el interés real fue muy bajo o negativo, yo te regreso un poco, ¿no? Pero este es provisional y ya con el SAT ves el definitivo. Y la constancia de aportaciones, que estos son para instrumentos deducibles de impuestos, donde si yo aporto de mis topes legales que decíamos, 198,000 o el 10%, el que sea menor, yo las aportaciones que hice todo ese año, las Scandia se las va a dar al SAT para que las puedan deducir. Por ejemplo, si yo aporté 100,000 pesos durante el año, a lo mejor aporté 10 meses 10,000 y 2 meses no aporté nada, son 100,000 en total. Eso Scandia se lo entera al SAT y le dice, aquí está la aportación de nuestro cliente de 100,000 pesos en todo el año anterior, para que le hagas esa deducción porque está inscrito en el plan personal de retiro, ¿no? Y ahí aproximadamente la devolución que tú vas a esperar de esta parte es el 30%, y soy específico de esta parte porque si hay más impuestos por pagar, pues a lo mejor pagas menos impuestos, ¿no? Pero esto te va a ayudar a reducir más o menos el 30% de tus ingresos, ¿va? Y ya nada más unos últimos tips, que hay errores comunes que luego pueden pasar, y es que no tenemos nuestra constancia de situación fiscal dada de alta en Scandia y luego la constancia sale en público general. Eso quiere decir que está genérica porque los datos que tiene el SAT con los datos que nos dieron nuestros clientes no hacen match. Entonces, si ustedes tienen una de estas constancias en público en general, hay que acercarse a su asesor para darle la constancia, o tenemos ahí Sí. con el asesor es lo más fácil para que los guíe, y tenemos algunos instrumentos para poder declarar para poder tener la constancia de situación fiscal, la misma que tiene el SAT, que la tenga Scandia, y que todo salga muy bien, Claro, ¿no? es súper importante que revisen su contrato, que revisen su estado, los datos que vienen en su contrato, y que el RFC que esté en el contrato, ya sea de aquí o de cualquier institución financiera o de cualquier lugar donde vayan a hacer deducibles gastos o inversiones o lo que sea, que vayan a utilizar ya sea la factura, las constancias, lo que sea, es súper importante que revisen que tanto su RFC como su código postal, que son las dos cosas que revisa el SAT, esté correcto, porque si no, a la hora de nosotros enviar, no se puede enviar, ¿no? Porque Exacto. nos lo rechaza Hacienda porque los datos no son correctos con la constancia de situación fiscal que tiene el SAT. Entonces, si eso no macha, no podemos generar nosotros las constancias, ni te podrían generar una factura correctamente. O no te aparecería en tus datos, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos que hacer al público en general, y entonces eso hace que uno no le aparezca dentro de los datos que ya tiene el SAT, ¿no? Entonces es súper importante porque luego sí tenemos personas que no se fijaron que no estaba bien su homoclave o que no estaba o que o su código postal era incorrecto, y pues obviamente nosotros no tenemos manera de reportarle al SAT porque esos son los datos que necesitamos que cuadren con lo que tiene el SAT para que la información se pueda subir directamente a su RFC, pues. Claro. Esto creo que para explicarlo diferentes, imagínense que tengamos un protocolo para entrar para que alguien ajeno a nuestra casa entre a nuestra casa, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que preguntar? Si yo voy a tu casa, Marian, si toco el timbre y me dicen quién es, soy Alfredo, busco a Marian Marín, seguramente van a abrir la puerta, ¿no? Pero si digo yo, busco a Marian Martínez,
aquí no vive, ¿no? Y no vas a abrir la puerta. Entonces, porque no hace match tu nombre, ¿no? Tú no eres Martínez, ¿no? Entonces, aquí es igual. Si la constancia de situación fiscal que tenemos nosotros dice Martínez, pero la del SAT dice Marín, pues no va a hacer match, va a rebotar y no la van a dejar entrar. Por eso es importantísimo tenerlo esto súper, súper fino, ¿no? Venga, pues nos vamos con preguntas y respuestas. Aquí estoy leyendo las del chat. La primera dice, ¿el impuesto es sobre mi inversión más rendimiento o sobre el rendimiento? Aquí, digamos, depende el impuesto de la renta variable es sobre el rendimiento positivo que tuviste y de la renta fija de deuda es sobre Sobre el el saldo. saldo. Ajá. O sobre tu inversión, ¿no? Vamos una y una. La otra es si mi constancia del PPR tiene un RFC genérico, si es válida. Creo que la acabamos de contestar. No, no es válida, tienes que actualizar tus datos, por eso yo creo que les ha llegado por muchos lugares, tanto de que estés constantemente actualizando tus datos fiscales, a cada rato uno le pide la constancia por absolutamente todo, y es precisamente por eso, si no, no es válida si uno tiene una constancia con un RFC genérico. Perfecto. ¿Puedes repetir, por favor, cómo se llama la tercera constancia? Tenemos, en el orden que fuimos, fue la de enajenación, cuando vendo renta variable, la de dividendos, cuando la empresa me reparte un dividendo en mi instrumento de renta variable. La tercera es la de intereses, que es cuando estoy invertido en deuda, el 0.50 que se va a retener. Y la cuarta, la de aportaciones, que hago para deducir, ¿no? Listo, ya habían contestado en el chat, muy bien. Mira, hay una muy buena que no la hablamos, pero hay un símil ahí que sí platicamos. Acabo de abrir un SEA para deducir 152,000 pesos de mis ingresos 2024. ¿Hasta qué fecha tengo para fondear la cuenta y obtener constancia de Scandia para anexarla a mi declaración? Que este es un instrumento para deducir o para diferir. Deduzco hoy y deduzco hoy, pago en 5 años. Es un diferimiento, pero también genera una constancia de aportaciones, ¿no? Similar a la del PPR. Y aquí, Marian, para ir profundizando, la pregunta es, ¿hasta qué fecha tengo para depositar en esa cuenta y obtener mi constancia de parte de Scandia? O sea, legalmente te permite hasta antes de hacer tu declaración anual, que sería en abril, ¿no? Hoy todavía Exacto, puedo. Exacto. Legalmente. Ahí, obviamente, si tienen problemas con ese tipo de depósitos que se hicieron de enero a marzo del siguiente año, nosotros lo que normalmente hacemos es que le generamos una carta y obviamente el estado de cuenta de Scandia les puede ayudar porque legalmente se permite, ¿no? Todo el año anterior, más lo que hiciste antes de hacer tu declaración anual. Obviamente eso ya no lo podrías hacer en el siguiente año tampoco, si ya lo metiste en el año anterior. El problema que ahí pudieran tener algunos clientes es que nosotros las constancias que obligatoriamente mandamos solo se emiten anualmente. Entonces en la constancia podría aparecer un monto, pero si uno quiere deducirlo del primer trimestre, ¿no? Del año, tendrían que pedirnos una carta si es que Hacienda no, uno lo puede modificar manualmente, obviamente, porque sí se puede, aunque esté la constancia y se suba automáticamente en la declaración, uno puede modificar cosas manualmente, puede modificar que aportó más dinero, pero podrían cuestionarle y entonces necesitaría comprobar que realmente se hicieron esas aportaciones durante el primer trimestre porque no van a tener una constancia que lo soporte. Aquí, entonces, para el ejercicio 2024 que vamos a declarar ahorita en abril, si yo tenía una cuenta especial del ahorro y deposité durante el 24, voy a tener mi constancia, entonces no tengo problema. Pero la ley te deja hasta antes de hacer la declaración, digamos hasta antes de abril, tengo enero, febrero y marzo de 2025 para depositar y hacerlo deducible en 2024. Solo que ahí no voy a tener constancia. No. Quiere decir que Scandia no le va a decir al SAT, no le va a enterar al SAT que un cliente depositó en este trimestre. Entonces, a la hora que tú lo metes manual en el SAT, puede que pase,
o puede que te digan, compruébamelo, y es donde nosotros hacemos esta carta donde le estamos diciendo al SAT que sí, tú como cliente depositaste a este artículo para que pase esto en tu declaración, ¿no? Correcto. Buenísimo. Aquí hay otra que voy a leer rápido, nada más lo contestaron ahí en el chat. ¿Qué porcentaje de retención para la venta de inversiones de enajenación? Es el 10% sobre la ganancia. Le contestaron muy bien, 2 veces. ¿Qué porcentaje se deduce en las aportaciones? Es difícil calcularlo porque tiene que ver tu ISR Con los ingresos tabla totales, exacto, de las tablas. Ajá. Pero una base, para que te des una idea, es el 30% aproximadamente de lo que tú depositaste. Si depositaste 100,000, 30,000 pesos es lo que se te puede regresar de ese rubro, ¿no? ¿Qué pasa si en el prellenado del SAT no aparece mi PPR y cómo lo puedo agregar? Creo que esa es una muy buena pregunta de ahorita. Sí, Ajá. uno puede agregar, normalmente aparece. ¿Qué pasa si no? Uno puede agregar manualmente deducciones. De poder puede, primero cerciórense, porque después puede haber problemas de que realmente su constancia haya salido con los datos que deben de ser y que no haya salido mal. No es que no haya tenido, sino que como estaban mal los datos fiscales del cliente, entonces se timbró al público en general. Entonces, primero cerciórense, porque si no van a tener que pedir una modificación, ¿no? De los datos y demás, y es un poquito más tediosito, largo, pero realmente normalmente es por eso. Cerciórense antes, aunque uno puede meter, si tiene su constancia, está bien y no está prellenado, uno lo puede meter manualmente. Correcto. Ahora, algo importante de ahorita. Muchos ahorita nos comen la ansiedad y nos metemos al SAT a ver cómo va a salir nuestra declaración. Y puede ser que haya cosas que no han cargado aún, De porque ellos acuerdo. están en un proceso, ¿no? Les entregan todas las empresas de sueldos y salarios, todas las empresas, constancias, facturas, bla, 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 y ellos van reuniendo toda la información y la van ordenando y la van cargando poco a poco. Yo como consejo personal, no nada legal ni fiscal ni nada, yo lo hago en la segunda o tercera semana, me meto, sin curiosear antes, me meto. Ya tengo todos mis papeles ordenados y me meto ahí. Yo ya sé que normalmente cuando hago eso, y lo he checado así, me meto una semana ahorita, me meto que una semana antes ya y faltan unas cosas. La siguiente semana, la 1 de abril, ya cargaron el 98% de las cosas. Y me espero otra semanita y ya está el 100%. O sea, yo, si no las vean, no las ven, dejen pasar para la segunda, antes de Semana Santa, si quieren, para que se vayan de vacaciones Sí, de tranquilos. acuerdo. Y si no la meten manualmente, como dice Marian, comprueben que sus constancias y todo esté, no diga público en general, sean las suyas, y si son las suyas, las meten manual y listo, ¿no? Si por algo el Sí, SAT les dice, compruébame, pues está tu constancia. yo también me he fijado que por lo menos la última de marzo y la 1 de abril es muy raro que todititito esté precargado, ¿no? Entonces, puede suceder, por supuesto. Ellos te dicen que para el 1 de abril, que antes, porque sí, yo me metí, por ejemplo, tienen un como simulador para calcular tu ISR y lo sacan antes de que o sea, ya lo tienen en marzo, pero puedes ver que muchas cosas todavía no están precargadas, ¿no? Entonces, sí, tratar de esperarse un poco a a que estén las cosas precargadas, porque también hay compañías que tuvieron errores y mandan otra vez la información y ese tipo de cosas y pues es un montonal de información que se precarga, ¿no? Entonces sí, sí, pero a veces llega a Sí, pasar que ni siquiera la primera semana de abril está completa. Ujú. correcto. Venga, nos vamos a la siguiente. Tengo 66 años, en 2024 hice retiros. ¿Me deben de expedir constancia de exento o grabado? Supongo que aquí estamos hablando de un PPR, como ya pasamos los 65 años, que es el acuerdo con el SAT que hacemos, de llegar a los 65, ya podemos retirar el dinero. Aquí hay diferentes escenarios. Voy a poner los posibles escenarios. Hablando de las constancias, la constancia de enajenación, si teníamos renta variable y vendimos,
el PPR paga enajenación también, ¿no? Y paga dividendos. Entonces puede haber esas dos constancias. De intereses no paga, ahí es exento. Y cuando tú retiras el dinero, tú tienes una exención. El año pasado fue por ahí de 3.600.000. Estas son 90 aún más al año. Va creciendo año con año. Alrededor de 3.600.000 fue el año pasado. Si tú retiraste y tenías 4.500.000, pues tienes 900,000 pesos extras arriba. Eso sí hay una retención que nosotros en Scandia estamos obligados a retener el 20% provisional y el remanente ves en tu declaración, ¿no? Si no tenías más ingresos más que eso, a lo mejor se queda definitivo, a lo mejor te piden más, a lo mejor te regresan, depende de tu declaración. Pero hay una exención de 90 UMAS, 3.600 aproximadamente el 2024. ¿No? Otras poco más de... ¿Tendrán alguna constancia de aportaciones que puedan exponer en la presentación para entender cada rubro? Creo que normalmente tenemos una guía donde explica esto, entonces yo creo que no debe tardar de estar lista esa guía y que se la puedan dar a la asesora a cada uno de sus clientes, ¿no? O que podamos mandar esa guía, pero no me lo llevo para que se ejecute esa guía donde te dice es la constancia y venía con círculos rojos y te decía que es cada cosa, entonces yo creo que esa la podemos hacer para hacértela llegar y no compartir aquí cuánto dedujo Marian el año pasado. ¿Va? Y bueno, tenemos algunas que ya hemos explicado. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Ahí sí me ayuda el equipo de la producción para sacar todas estas preguntas que nos hagan falta, porque sí hay varias, pero creo que aquí hay una buena. El cliente puede actualizar sus datos fiscales en el 25 para las aportaciones del 24 sean corregidas. Sí, si tú corriges ahorita, nosotros tenemos diferentes periodos de corrección porque hay que hacer complementarias con el SAT. Ya hicimos una, si no me acuerdo, para principios de marzo, vamos a hacer otra ya ahorita, creo que ya cerró. En abril no podemos hacer correcciones porque están todas las declaraciones, entonces en mayo, junio se hace la siguiente, entonces sí se puede. Y creo que son todas, pero nosotros nos podemos poner en contacto. Hay un correo para hacer alguna pregunta o respuesta. No sé si podamos poner algún correo, o que se los podamos mandar a lo mejor después para que puedan hacer sus preguntas o respuestas, ¿va? Yo con gusto les pongo el mío. ¿Va? Ahí está. Y venga, pues muchas gracias, Marian, por este tema No, que a ti, Alfredo. ahorita, con la ansiedad que tenemos para la declaración, creo que es muy bueno, que lo tomamos en cuenta y que todos tengan una muy buena declaración y un rápido devolución de impuestos del Sí, SAT. ojalá. Que estén muy bien, muchas gracias. Gracias.